Neuronas espejo. Esas células que nos permiten ponernos en un lugar del otro. Esta es la definición que muchos conocen y es el punto de partida del trabajo de divulgación que se hace en este libro, titulado Neuronas espejo, manual de investigación o de navegación de Ana Rodríguez, que estoy mostrando a la cámara. Ya sabéis que emitimos también a través de Facebook Live y lo podéis ver en el programa. No sé si ahora se puede ver, ¿no? Creo que sí. Bueno, vamos a seguir conociendo un poquito más. Como decía, dentro de este libro, encontraremos la historia de su descubrimiento, su ubicación reconocida en el cerebro hoy en día, sus funciones, las implicaciones que tienen a nivel médico y su relación con la vida cotidiana en los distintos ámbitos en los que se desarrolla esta, como la educación, el arte, el deporte, la pornografía o la política, entre otros. Este libro nace con la intención de sacar de los cajones de los laboratorios y hacer llegar al gran público un conocimiento que merece la pena ser compartido por todos. Concebido como un manual de navegación, de funcionamiento, muestra entre sus páginas respuestas al porqué de muchas de las conductas humanas que nos han hecho evolucionar, sí amigos, como especie. Y vamos a dar la bienvenida, porque nunca lo ha hecho, le ha mencionado antes, Ana Rodríguez. Ana, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Nada, bienvenida, es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona y bueno, ha dedicado su trayectoria profesional mayoritariamente a la docencia en diferentes ámbitos, pero también, bueno, como son la empresa privada, la geriatría, la justicia, la educación primaria, secundaria, de personas adultas. Bueno, la verdad que tiene un currículum realmente envidiable y le damos las gracias por subir a esta nave del misterio, por viajar con nosotros hacia otros mundos y por conocer aún más este trabajo que has plasmado en este libro de Guante Blanco, que es la editorial que lo publica. Y la verdad que llama mucho la atención, ¿no? Porque primero no hay libros de este tipo y segundo porque cuando se hace un libro como lo has hecho tú, que realmente ofreces un conocimiento realmente maravilloso, claro, mucha gente se pregunta, ¿neuronas espejo? ¿Qué son las neuronas espejo? Pues bien, para explicar esto me gustaría poner un ejemplo que seguro que todos conocemos, que es el hecho de, por ejemplo, de chutar una pelota. Uh-huh. Cuando chutamos la pelota, estas neuronas se disparan, pero también se disparan cuando oímos a otro chutar una pelota, cuando vemos a otro chutar una pelota o cuando imaginamos el hecho de chutar una pelota. Es decir, son multifactoriales, se disparan en muchas ocasiones relativas a la acción o a la percepción. Es como si se ramificara, ¿no? Es una imagen ramificada, puede ser, ¿no? Sí, bueno, de hecho, antes del descubrimiento se tenía a las neuronas por unifuncionales, ¿no? Digamos que se creía que eran estancas, o sea, que funcionaban una neurona por acción, una neurona por percepción, pero estas neuronas lo que nos demuestran es que ambas están unidas. Uh-huh. Sistema, estoy leyendo por aquí, sistema de neuronas espejo en humanos, porque también lo hay en animales, si quieres ahora vamos a ellos, pero bueno, seguimos descubriendo estas neuronas espejo en nosotros, en los humanos, y bueno, y para la gente que no tiene absolutamente pues ningún conocimiento sobre ello, ¿cómo puede seguir identificando, cómo puede entender, ¿no? Porque es complicado, tú bien lo sabes, sobre todo cuando es un trabajo tan científico. Es complicado encajar todo esto porque está como un poquito en fuera de juego, ¿no? Para el resto, no para los expertos como vosotros, ¿no? Pero para la gran mayoría es complicado encajarlo, ¿no? Bueno, mucha gente las conoce, por ejemplo, por el hecho de ver a alguien bostezando y automáticamente sí. te aparece el bostezo. Sí. Ese es un ejemplo súper claro que creo que bueno, que a todos nos ha pasado alguna vez. Uh-huh. Porque de hecho funcionan de manera automática e inconsciente. Con lo que no hay un media, una parte cognitiva que
por el hecho de bostezar piensas voy a bostezar, sino simplemente lo ves y tienes esa reacción. Y yo creo que a todos nos ha pasado esto, ¿eh? Nos ha ocurrido Y seguro. de hecho, Sí, Javier, sí. incluso se puede dar que a mí me ha pasado, ¿no? Ver un dibujo o sea, un dibujo bostezando y bostezar. O simplemente pensarlo. No sé, es como... Es verdad. Sí, sí, sí. A mí me parece mágico, por eso me introduje en el tema, porque sí, la empatía es un concepto que se tiene como muy trillado, el ponerse en el sitio del otro, pero cuando Sí. profundizas en estos ladrillos, yo los veo como ladrillos, este tipo de neurona, cuando profundizas en ella, es alucinante. Bueno, a mí me lo parece Sí, sí, totalmente. sí, no, pero fíjate que es algo que a todos nos ha pasado y sin embargo no nos detenemos en ello, sino que ahora que lo destacas es cuando decimos, es verdad lo que dice Ana, es cierto, nos pasa, ¿sí? Y así que imagínate la cantidad de situaciones como, por ejemplo, ver la televisión y estar escuchando gente que está discutiendo o está repitiendo consignas o está haciendo cosas, o bueno, tu cerebro no sabe si ve o imagina, simplemente de manera automática está repitiendo esos patrones y tú ni siquiera eres consciente. Totalmente. Ujú. Eso sí. Por eso es un tema que a mí me parece Fascinante, sí. exacto. Sí, 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 totalmente. Bueno, claro, hay muchas cosas que seguramente se podrían destacar, no solamente ese bostezo, sino alguna cosa más. Me imagino que aparecerá. ¿Aparece en el libro? ¿Hay más ejemplos? A nivel de reflejo, bueno, yo por ejemplo le doy muchísima importancia al propio desarrollo. O sea, un bebé que nace es totalmente dependiente y las neuronas espejo son, digamos que nacemos con un paquete básico y a medida que nos vamos relacionando con el entorno vamos atrapando capacidades a la hora de percibirlas. Cuando las percibimos las vamos desarrollando. Bueno, todos hemos visto bebés repetir el sonido que hace la madre cuando lo mira a la cara, ¿no? Que le dice sílabas y el bebé hace el esfuerzo por repetir ese movimiento. Sí, sí, De sí. hecho, mira, por ejemplo, hay un par de experimentos que demuestran que estoy segura que más de una persona que nos oye los habrá oído o visto alguna vez, que son, por ejemplo, Melshoff lo que hizo fue comprobar que cuando a las pocas semanas de nacimiento, cuando sacaba la lengua delante de un bebé, el bebé por acto reflejo sacaba la lengua. Sí, ¿eh? Y otro mucho más importante, más que nada por el significado también de la observación que hizo, fue René Spitz en el 47, que demostró que un bebé que no recibe ningún tipo de contacto, ya puede estar limpio, puede estar bien alimentado, si no recibe ningún tipo de contacto, sobre todo contacto visual o contacto más táctil, puede llegar incluso a morir porque no se desarrolla. No, no, sí, ya te digo que hay cosas que vas contando Mm. y todos hemos vivido esos momentos y a lo mejor no identificamos el por qué, ¿no? Y tampoco nos detenemos demasiado, solamente sabemos que se produce, pero lo dejamos ahí, ¿no? Y sin embargo, hay personas, como eres tú, que todo esto empiezas a estudiarlo, empiezas a darle un poquito de sentido. Antes fíjate que le comentaba a uno de los compañeros que hay piezas que nunca encajan en un puzzle porque esas piezas realmente no son de ahí, cuando parece que parten de ahí. Y aquí ocurre igual, ¿no? Hay veces en las que no te percatas de unas piezas que realmente te están comunicando algo, ¿no? Y es lo que parece que ocurre aquí. O sea, el hecho de tener este conocimiento para ámbitos como el neuromarketing o, por ejemplo, la neuropolítica, Sí. que son casi primos hermanos, si hablamos de un acto automático e inconsciente, Sí. la cantidad de información que estamos recibiendo y haciendo que nuestro cerebro se mueva
tal y como nos las hacen recibir desde fuera, ¿no? Con la publicidad o con los mítines o con eslogans o... no sé, me parece una información que por Sí, eso, lo que has dicho al principio, ¿no? Que merece la pena que se pueda compartir y por y supuesto. que las personas tengan este conocimiento, porque sin pararnos a pensar en ello, ni tener un diálogo interno con nosotros mismos respecto a qué es mío, qué es de fuera, qué estoy generando yo, qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, somos un poco pasto de aquellos que sí lo tienen, ese conocimiento. Sí, sí, esto es como... También antes hemos hablado del espacio, del universo, y esto es como un universo, ¿no? Realmente también. Hay el universo gigantesco y hay planetas, hay de todo, ¿no? Hay estrellas, hay nebulosas, hay de todo. Y en esto pasa igual. Fíjate que hay como una especie, bueno, una especie no, hay una vida dentro de esta vida que somos nosotros y qué cantidad de cosas están ahí que mucha gente, a mí siempre me gusta decir esto, Ana, hay mucha gente, aun siendo muy estudiosa de este tipo de fenómenos, pero se han marchado, es decir, han fallecido sin conocer estudios como por ejemplo este, ¿no? Y otros más que seguramente vendrán después. Y esto muchos se lo han perdido y serán otros los que realmente disfruten de todas esas investigaciones que finalmente nos abren hacia un mundo, como antes decíamos, fantástico, pero un mundo que no es irreal, sino que está ahí, ¿no? Exacto. De hecho, esa es la motivación que me mueve a mí para profundizar sobre todo en este tema. Uh-huh. Este tema que es para mí la base de la propia humanidad. Humanidad entendida como el trato y la relación con los otros. Claro. Eso que hace tanta falta hoy en día. Uh-huh. Mira, antes te lo comentaba también, he mencionado neuronas espejo en humanos y en animales. ¿Son diferentes estas neuronas espejo en personas, es decir, en humanos, que en animales, o son las mismas? Bueno, partiendo de que sí, el funcionamiento es el mismo. Sí, esa es la Sí, pregunta. Sí, sí, directamente, en funcionamiento, sí. el funcionamiento es exactamente el Es mismo. igual. Uh-huh. Sí, solo que, claro, el ser humano tiene las capacidades desarrolladas de razonamiento, de Claro. imaginación, de proyección. Hay el propio lenguaje que utiliza el ser humano, a pesar de que hay animales como, por ejemplo, el pájaro cantor, que podríamos hablar de una comparativa o una analogía con el humano, que es es como una especie de protolenguaje que se va desarrollando igual que pasa en el ser humano. Uh-huh. Las capacidades del ser humano llevan a la funcionalidad de este tipo de neuronas muchísimo más allá. De hecho, yo hablo de neuronas espejo, pero sobre todo al principio, para ubicar el funcionamiento, pero a lo largo del libro lo que utilizo es la expresión sistema de neuronas espejo, porque no funcionan de manera aislada, como ninguna función en el cerebro, sino que lo hacen como una comunidad. O sea, yo hago una analogía con tocar el piano con las dos manos. O sea, no se toca una tecla y otra tecla, sino que se genera sonidos y fórmulas de funcionamiento como al unísono, ¿no? Entonces, diferentes partes del cerebro están en funcionamiento comunicando ese tipo de neuronas y a la vez con otras neuronas que no tienen esa funcionalidad. En el ser humano es espectacular porque, ya digo, la parte del razonamiento y la imaginación, el proyectar, el inventar, todo eso nos lleva a que las neuronas espejo, aunque tengan el mismo funcionamiento que en animales, en los seres humanos, pues en equivalencia al desarrollo llegan muchísimo más allá. Uh-huh. Y cuando las neuronas espejo, claro, actúan para nosotros decimos que actúan pues bien, es decir, positivamente, pero también pueden actuar negativamente, ¿no? Claro, o sea, dependiendo, a ver, por ejemplo, si yo veo a alguien sufriendo, si te refieres a eso, a nivel Sí. negativo, a nivel de sensación, podemos sentir o
O sea, ese funcionamiento se puede percibir a nivel de ver a otro que está siendo acariciado o que le están dando un beso o que está viviendo una situación, digamos, positiva. Igual que sentimos eso, también sentimos la parte dolorosa y negativa, la vergüenza, el miedo. El miedo sobre todo se contagia muchísimo. Quiero preguntarte, no sé si esto a lo mejor tienes una opinión sobre ello, pero hay una imagen en el libro, ¿no? En el libro, la parte posterior, en el que se ve como si fueran la silueta de dos personas, ¿no? Y hay como una especie de bombilla, ¿no? Que está ahí encendida y está transmitiendo esa energía, podemos decir, o esa luz hacia la otra persona y viceversa, ¿no? ¿Esto no podría ser para muchas personas como si fuera telepatía? Esto es abrir la puerta a un súper debate, Javier. Ah. Yo, viendo lo que he visto en los estudios y un poco el enfoque, porque, a ver, también tengo que decir que podríamos decir que la investigación está en pañales, aún hay que mirar muchísimo más, hacen falta incluso a nivel tecnológico aparatos de neuroimagen que nos permitan ver mucho más allá y combinar tiempo y espacio para poder saber exactamente qué está pasando en nuestro cerebro, ¿no? Pero cuando me preguntan sobre la telepatía, yo para mí, no sé, hablo a título personal, porque seguro que habrán colegas psicólogos que a lo mejor no compartan esta manera de verlo, pero yo creo que la telepatía no es una transmisión, sino que la información está en dos sitios a la vez. O sea, está en mi cabeza, está en la tuya, ¿sí? No, yo no te envío la información. Es como que está en mí y está en ti. No se transmite. ¿Sí? Entonces, tiene mucho que ver con el espejo. O sea, el espejo, tú no mandas la información, el espejo refleja. Para mí la telepatía tendría que ver un poco con eso y a lo mejor, pues mira, me tiro a la piscina, pero... Y seguramente que habrán, vuelvo a decir, un montón de colegas que no piensen igual, pero yo creo que a lo mejor algo que ver tiene. Pero no puedo aseverarlo, ¿sabes? Que el mundo científico, si no tiene pruebas, es una hipótesis y para refutar o validar la hipótesis hay que hacer experimentos. Así que en este punto la respuesta firme sería después de generar experimentación con el aparataje suficiente para aseverar esto que estamos diciendo, ¿no? Claro. Pero yo, mira, secretamente creo que a lo mejor sí tiene que ver, porque, por ejemplo, una madre y un hijo, hay algo ahí, las que somos madres, miramos al niño y hay muchas señales, ¿no? Incluso sin tenerlo delante, sabes lo que está pasando, o lo que está sintiendo, o incluso lo que está pensando. O personas con un lazo fuerte, ¿no? Emocional. No sé, sería cuestión de continuar investigando y meterse en el laboratorio. Fíjate que a lo mejor entramos en terrenos realmente complicados, ¿no? Pero también es muy bonito hablar con personas de ciencia, como es tu caso, en el que a mí me gustan las personas de ciencia que no cierran la puerta sistemáticamente, ¿no? Sino que pueden cerrarla, no, sino que, oye, yo no comparto esto, ¿no? Pero fíjate que yo no sé, pero en el mundo por ejemplo, de la parapsicología, ese mundo siempre al que llamamos más allá, ¿no? Siempre creemos que hay alguien al otro lado e intentamos comunicarnos, ¿no? ¿No podríamos nosotros también intentar comunicarnos con esa parte que tenemos dentro, por ejemplo, las neuronas? Sabes que en ese tipo de caso, como es tan difícil replicar una situación... digamos paranormal, sabes que esos fenómenos son súper huidizos, son imposibles de replicar en laboratorio. Exactamente, claro. Entonces aquí nos moveríamos totalmente en el mundo de las hipótesis. Y bueno, no sé, yo por ejemplo en este estudio, este trabajo, en este libro, que se reflejan tantos artículos de tantos investigadores, hay uno en concreto que es Ramachandran, que trabaja sobre todo con el tema de los miembros fantasma, que es cuando una persona pierde un miembro y sigue, por ejemplo, parte de su brazo y sigue sintiendo la mano. Este científico me parece
muy en la línea de lo que estás diciendo, ¿no? De como de mente abierta, capacidad de hipotetizar, tirarse a la piscina. Y yo, no sé, en el sentido paranormal, Sí. siguiendo esa estructura de funcionamiento que tiene Ramachandran, yo encuentro que es una persona muy valiente, en un mundo científico en el que, como he dicho, para validar o refutar hay que pasar por trillones de experimentos que puedan confirmar o no eso que esa hipótesis de la que partimos. Yo me gusta como científica, si me puedo decir eso, porque amo el método científico, pero también amo mucho más allá, que es eso, el mundo de las hipótesis. Claro. Yo en el sentido paranormal no me parece descabellado pensar que sí, que quizás sí se pueda percibir a través de ese tipo de funcionamiento. O sea, esas neuronas abren una puerta inmensa a seguir investigando. O sea, no está todo dicho ni mucho menos. Y quién sabe, quizás sí tienen que ver con ello. Se trata de eso, Ana. Se trata de Exacto. no confirmar, como tú dices, me lanzo a la piscina, pero en verdad tampoco lo haces. Es que voy a intentar experimentar, voy a intentar investigar. Lo que no estoy es confirmando o corroborando que esto sea así o de otra forma. Pero ¿por qué no intentar abrir otra puerta que a lo mejor nos lleve hacia algo tan buscado desde hace años, ¿no? Pero bueno, sea como fuere, lo cierto es que todo lo que está en nuestro cuerpo y sobre todo en el cerebro, bueno, ¿quién mejor que tú que lo sabes mejor que nadie, ¿no? Hay que decir, mejor que nosotros, a la hora de que, claro, ahí hay un mundo impresionante, ¿no? Un mundo que parece como si fuera, como se suele decir vulgarmente, como que va a su bola. Y realmente y nosotros estamos bueno, yo creo que la mayoría de veces, no sé si esto será así, Ana, como si estuviéramos a merced de lo que ellos nos digan, ¿no? Sí, un poco, si te refieres a nivel de lo que se asevera y lo que se da por hecho y lo que o sea, lo que está socialmente aceptado porque la mayoría inmensa lo tiene claro, pues un poco sí que lo estamos. Pero bueno, a lo largo de la historia ya se ha visto que la Tierra no es plana o que la Tierra gira alrededor del Sol, cuando antes esto no se pensaba así. O sea, yo apuesto por darle la oportunidad a abrir la mente y irte un poco más allá de lo que se puede comprobar a simple vista, o se puede pesar, ir más allá, hipotetizar y tirarnos a la piscina. ¿Por qué no? Claro. O sea, si no se avanzaría. Claro. Mira, una de las cosas que siempre se ha dicho del cerebro, que es lo más perfecto, la máquina más perfecta jamás inventada, ¿no? Y sin embargo, a pesar de ser así o considerarse así, existen esas disfunciones y desórdenes que tenemos, con lo cual esa perfección realmente no lo es. Es, bueno, cuasi perfecta, podemos decir, porque no llega a ser 100% a una vez que tenemos problemas, ¿no? Claro, hay muchos ejemplos, ¿no? En el libro también lo reflejo, ¿no? El tema de la esquizofrenia, que oyen voces y incluso perciben presencias, ¿no? O por ejemplo, otro caso, en ese caso a lo mejor hay una hiperactivación del sistema de neuronas espejo. O por ejemplo, en el contrario, que podríamos hablar de la psicopatía, que parece ser que hay un problema en quizá que no exista o que sea mínimo ese sistema de neuronas espejo en el cerebro de la persona, que es incapaz de colocarse en el sitio del otro, ¿no? Como es un psicópata. Hay un montón de ya no es solamente de las funciones que tienen, que podemos ver, o sea, sentir y pensar acerca de nuestro entorno, sino en esa ausencia del sistema. También hay un montón de campo por descubrir en este tema, en ese sentido. Por ejemplo, Ramachandran, como ya he dicho, se tira a la piscina y ubica el sistema de neuronas espejo a algún tipo de relación con, por ejemplo, los visitantes de dormitorio. Ajá. Sí. Fantasmas. Él sostiene que depende de la cultura, que tienen una visión como más, no sé, hay, por ejemplo, Estados Unidos nos podríamos ir a extraterrestres, pero, por ejemplo, en Grecia nos podríamos ir a espíritus.
O en Latinoamérica, por ejemplo, y se sube el muerto, dicen, ¿no? La parálisis del sueño. Sí. Y todas las sensaciones que se derivan de eso, se reportan visiones de entes, ¿no? ¿De dónde sale eso? ¿Cómo se percibe eso? ¿Cómo trabaja tu cerebro para llegar a percibir algo que no está dentro de ti, sino que estás viendo en la habitación, ¿no? Pues Ramachandran sostiene que quizá hay una hiperactivación o una disfunción del sistema nervioso, o sea, del sistema de neuronas espejo en ese momento. Así que, gracias a Ramachandran, que abre esa puerta valientemente, yo creo que tirando por ese camino, vuelvo a decir, hay muchísimas cosas que descubrir que, como has dicho antes, están en nuestro cráneo. No hay que irse mucho más lejos. Y bueno, cuéntanos la influencia de las neuronas espejo en la vida cotidiana, en el que, bueno, como mucha gente, pues lo que realiza diariamente, ¿no? O bien educación, o bien arte, o bien deporte, incluso pornografía. Bueno, ahí la verdad que se abre un mundo en el que también se ramifica. Y esa influencia, ¿cómo actúa todo esto? Cuéntanos. Mira, por ejemplo, si decimos que lo que vemos, sentimos, imaginamos, nos influye, lo que leemos, lo que un profesor imagina, ¿no? Su actitud, la actitud que tiene en la clase, esa actitud refleja en el cerebro del alumno. Una actitud pasiva o poco proactiva no generará precisamente motivación en una clase. Y eso va más allá de lo bien que se explique. Claro. Si eres claro en los conceptos, sino en cómo transmites los conceptos. Es casi más importante el cómo que el qué, en este caso. Eso en el caso de la educación, ¿no? Pero otro claro sería en el arte, el cine, por ejemplo. Sí. Que el cine o la pintura, hay algo muy curioso que un experimento que llevó a cabo Rizzolatti, que fue miembro del equipo que descubrió estas neuronas en Parma, llevó a cabo un experimento con diferentes tipos de obras, sobre todo con griegas que tienen la proporción áurea. Él hizo visualizar al sujeto del experimento figuras con la proporción áurea y luego retocó esa figura anulando esa proporción áurea. La proporción áurea es una proporción que se utilizaba en Grecia para generar las figuras, las esculturas, ¿no? Que 7 cabezas y media, ¿no? Es el número perfecto, ¿no? La medida perfecta. Cuando él anulaba esa medida, la emoción que generaba la escultura, o sea, se disparaban las neuronas espejo de la posición del cuerpo, de la sensación que estaba transmitiendo, ¿no? De dolor, de una postura extraña, pero además se disparaban la parte emocional. Cuando se anulaba esa proporción áurea, la parte emocional desaparecía. O sea, en el arte es también uno de los aspectos que es alucinante por la capacidad de reflejo automático inconsciente que nos da cuando estamos viendo, depende qué tipo de obra, ¿no? Otro ejemplo muy claro del efecto en la vida cotidiana sería, por ejemplo, la pornografía. Que la pornografía lo que nos llevaría es que si es automático e inconsciente, realmente no estamos viendo un acto sexual. Para nuestro cerebro realmente lo que está pasando es que lo estamos viviendo. O sea, aquí cambia mucho el concepto. Sí. O por ejemplo, otro importante sería, para mí es el que quizá me genera como más necesidad de explicar, sería la parte más de la neuropolítica, por ejemplo, ¿no? Esa capacidad que ellos conocen, pero ellos me refiero a toda clase política. Sí. Con este tipo de funcionamiento y bueno, ya desde la imagen, ¿no? O sea, una imagen que concuerde con lo que con la población de voto que están buscando, ¿no? O sea, una persona con un tipo de imagen conecta con un tipo de población. Una persona diciendo diferentes tipos de eslóganes está conectando con un tipo de población, pero además la está
moldeando de alguna manera, porque lo está haciendo conscientemente, pero la persona que lo recibe no siempre es consciente de ello. Ujú. Cuando dices lo que quieres oír, por ejemplo, hace que conectes, y a partir de ahí todo el discurso que viene después es capaz de hacer que las opiniones vayan hacia un lado o hacia otro y ni siquiera nos damos cuenta. Es algo que a mí me preocupa realmente de la época, de lo que estamos viviendo en general, ¿eh? Bueno, pues ya lo sabéis, queridos viajeros, tenéis este libro, Neuronas, Espejo, Manual de Navegación, de Ana Rodríguez, que es la autora, ya sabéis, psicóloga, y lo presenta esta editorial Amiga. Ahí al frente está Óscar Fábrega, amigo también de esta casa y de un servidor, y como es Guante Blanco. Y bueno, también un libro prologado, en este caso por Óscar Iborra, ya sabéis, doctor en psicología y profesor de la Universidad de Granada. Y a Ana, pues nada, le mandamos un fortísimo abrazo, Ana, que el libro funcione lo mejor posible, ojalá que sí. Es muy fácil de leer, yo aconsejo a todo el mundo que por favor se haga con el mismo. Y me gusta este tipo de libros que está sacando Guante Blanco, ¿eh? Me gusta muchísimo El Círculo del Misterio. La verdad que me parece muy buena idea y sobre todo con trabajos extraordinarios como el tuyo, Ana, ¿eh? La verdad que estoy muy contenta de colaborar y de tener la oportunidad de perpetrar este trabajo, de llevarlo a libro y que me permitan estar entre tantos compañeros que son increíbles. Bueno, yo no lo sé, pero estoy seguro, no sé si me lo dicen las neuronas espejo o no, pero estoy seguro que Ana no va a cejar en el empeño de seguir adelante, de conocer más, porque aparte de profesional, es una buscadora en este caso de lo que se encuentra aquí, en nuestro interior. Pues nada, Ana, lo dicho, muchísimas gracias y todo el éxito del mundo con el libro. Igualmente, Javier, muchas gracias por tenerme en tu programa y envío un saludo a todos los oyentes. Muy bien, de tu parte, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y así hemos buceado por este mundo de incógnitas de la mente, hablando con la autora de este libro, con Ana Rodríguez, Neuronas, Espejo, Manual de Navegación, libro que, como decimos siempre, aconsejamos a todos nuestros viajeros. Seguimos, porque al margen de todo hay que decirlo también, Guante Blanco ha apostado por este estupendo trabajo. Seguimos en otros mundos.